Gisela Beritier, economista, ¿sí?, que la hemos consultado en varias oportunidades para que nos aclare cuál es la situación y qué análisis podemos hacer, no solamente de esto, sino de algunas de otras presentaciones que han hecho Caputo a la cabeza y proyecciones. También podemos hablar del INDEC y algunos cambios que puedan existir, pero lo vamos a saludar. Gracias por atendernos, Gisela, bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, un gusto. Un gusto. Lo primero, ¿cómo analizamos estos números de la inflación? ¿En positivo? Bueno, realmente sí, porque marca que nuevamente comenzamos el camino de descenso, ¿no? Si, como bien recordamos, tuvimos una inflación en diciembre de un 2,7%, luego en febrero fue de un 2,2%. Luego en marzo aumentó un 3,7% para volver a bajar en abril, ¿no? Aquí hay una cuestión y que cuando se sale del cepo cambiario, porque creo que aquí es, digamos, el foco de la cuestión, ¿no? Ese 3,7% de marzo estaba muy fundamentado no solamente en los factores estacionales del inicio de las clases, que siempre marzo es un mes donde hay un repunte, ¿no?, con respecto a esto, sino que además también los dólares estaban nerviosos. No se sabía qué iba a pasar con el cepo cambiario, las reservas del Banco Central estaban muy por debajo y sobre todo muy negativas, y además no se sabía cuál iba a ser el acuerdo con el Fondo Monetario y de qué modo. Bueno, finalizando en realidad los primeros días de abril, se confirmó la salida del cepo con un gran préstamo del Fondo Monetario en el orden de los 20.000 millones de dólares, más otros préstamos de fondos internacionales que hicieron que las reservas del Banco Central pudieran engordar y de este modo poder salir del cepo sin una estampida del dólar, como se preveía que podía llegar a pasar si es que no venían estos dólares a las reservas del Banco Central. Claro. Particularmente lo que se vio en este número del 2,8%, que está muy influido por el rubro de los restaurantes, que aumentó más de un 4%, sobre todo fundamentalmente. Ajá. Luego también el rubro de alimentos y bebidas es un rubro que siempre aumenta y se mantiene, sobre todo está por encima de la inflación con un 2,9%, ¿no? La inflación núcleo, que es aquella que no se mueve por variaciones de precios, es de un 3,2%, o sea que todavía hay un núcleo que está duro, ¿no? Pero aún así, el hecho de que las bandas cambiarias hayan funcionado y que el dólar no haya generado una estampida es más. El dólar está yendo a la baja, ¿no? Y esto hizo que ese primer impacto, recuerdan ustedes que el primer día que se liberó el cepo, el dólar creció un 10% y al otro día ya todas las empresas vinculadas al consumo masivo habían aumentado sus precios un 10% también. Entonces, esto justamente se frenó y el dólar, que ustedes mostraban la placa, 1.150 pesos, está más cerca de la banda inferior que otra cosa, ¿no? Sí. Bueno, ahí sí hay que decir que estamos en una explotación sucia, ¿no? Y si bien el Banco Central dice que no va a intervenir directamente o no va a vender reservas y no va a comprar reservas por fuera de la banda cambiaria, sí hay que decir que el Banco Central está interviniendo indirectamente, ¿no? Y esa intervención indirecta tiene que ver justamente con el manejar las expectativas con respecto a la devaluación a través del dólar futuro, ¿no? Entonces, están interviniendo fuertemente en los precios de los dólares futuros y en los contratos de compra-venta que se utilizan con estos ciclos o estos instrumentos financieros para que eso muestre que no va a haber una devaluación futura y por lo tanto aplaque las expectativas con respecto al tipo de cambio hoy. Y por otro lado también haciendo una fuerte intervención con los dólares, el blanqueo que están previendo, ¿no? Donde lo que quieren hacer es que se sumen más dólares a la economía y se suman más dólares a las reservas del Banco Central. Caputo está calculando que hay unos 200.000 millones de dólares en negro, producto de la alta inflación, producto de que la gente compró en el dólar blue y lo guardó en su casa ante no poder comprarlo con el cepo. Entonces estos dólares, si se vuelcan
aplican al mercado oficial ayudarían a que aumenten las reservas del Banco Central y por lo tanto seguir fortaleciendo esto, ¿no? Entonces allí... No les gusta, perdón Gisela, bueno, otra de las cuestiones que están tratando de intervenir con respecto a precios es lo que vimos en el día de ayer, en el día de hoy, y es esta baja a los precios de los productos importados, de los celulares, de los televisores, ¿no? Y donde en definitiva también quieren avanzar luego con lo que son los autos y la industria textil. Entonces, bajando los precios de los importados, los aranceles y los impuestos internos a esos bienes, lo que están intentando hacer es que, por ejemplo, una prenda textil que aquí en Argentina sale muy cara y en Chile la misma prenda sale la mitad, bueno, que empiece a costar lo mismo por competencia, ¿no? Entonces, al tratar de tener que competir con los importados, se busca que los precios sigan bajando. Es decir, que, bueno, con todas estas alternativas, el dólar por un lado con la fuerte intervención sucia por ahora, ¿no? Pero sí llevando a un dólar por debajo de la banda o al límite de la banda, lo que están buscando es que no se disparen los precios o disipar esas expectativas, ¿no? Y Gisela, tener dentro de un año una inflación más baja. Bien, Gisela, hemos abierto un montón de ventanitas, interesante todo el análisis que haces, inclusive cosas que por ahí uno desconoce, porque como bien marcás vos, me agarro del principio de la conversación en donde lo que escuchamos es, che, el dólar está en flotación, se mantiene re bajo y no hay intervención del Banco Central. Digo, quiero resaltar esto. Vos me decís, pará, no hay una intervención directa, pero indirectamente sí hay una intervención. Sí, por eso es en lo que se llama en economía una flotación sucia, ¿no? Porque en definitiva, si bien no interviene directamente, no es que se quede sin hacer absolutamente nada, sino que tiene otros mecanismos financieros para poder interferir y sobre todo influir en las expectativas que tienen que ver con el precio del dólar, claro, ¿no? Y ahora, bueno, esta es una de ahora ellas. ayúdame porque fui por la inteligencia artificial, me dio una respuesta ambigua que no lo termino de entender, te digo de verdad. Creo que la creatividad que tiene el gobierno para poner nuevos nombres es increíble y por ahí no hablar a las claras de lo que se está realizando con esta intención también de que la gente saque los dólares del colchón y salga a gastarlos y no interpretarlo como un blanqueo. Dólar endógeno, ¿qué es? Bueno, dolarización endógena tiene que ver con esos dólares que existen en el sistema, pero que en definitiva no se usan porque hay cepo, porque está penalizado, porque hay una situación en la cual no se puede usar la moneda y la moneda de curso legal es el peso, ¿no? Entonces la dolarización endógena aquí sería justamente el mecanismo por el cual se empieza a utilizar el dólar, pero sin decir que es la moneda de curso legal, ¿no? Es decir, que se usa, se compra, se vende, pero en realidad la moneda va a seguir siendo el peso. Perdón, entonces, pero no es, malinterpreto yo, leo en el tema, malinterpreto que viene del seno del sistema, Gisela, por eso que es endógeno, perdón, ¿no? Gisela. Entonces, esto es a lo que están apuntando, sobre todo por dos cuestiones. Primero, porque no va a haber pesos adicionales en la economía y porque este gobierno y este modelo económico funciona sin pesos en la economía. Fíjense que en cuanto empiecen a haber pesos, esos pesos empiezan a generar presión sobre el tipo de cambio y por lo tanto el plan de desinflación no funciona, ¿no? Ajá. Y hasta ahora había funcionado porque además del ancla fiscal en la cual habían secado de pesos la economía, no más emisión monetaria y achicar el gasto público, se sumaba el ancla del tipo de cambio. Sí. Cuando empieza justamente el tema de las bandas cambiarias, se queda amenazada esa ancla con respecto a los precios. Pero ahora con todas estas intervenciones indirectas, a lo que llevan es justamente a tener dominado el tipo de cambio en el piso de abajo, que en realidad el presidente se enoja mucho cuando hablan del retraso del tipo de cambio, que ellos dicen que justamente estos tipos de cambio se mueven por oferta y demanda, etcétera, etcétera. La gran realidad es que, bueno, hay que ver allí cómo se hace, porque un dólar no competitivo también afecta, ¿no? La competitividad de las exportaciones. Gisela, de hecho, por ejemplo, el sector del campo tiene, o en realidad tiene una liquidación diaria un 8% superior con respecto a lo que era el año pasado, pero aún así es inferior si comparamos contra el 2021 y el 2020, del 2021 al 2023, ¿no? Bien. Tiene que ver con que, en definitiva, si no hay un dólar rentable, las exportaciones también empiezan a retasear, ¿no? Entonces, bueno, este doble equilibrio tiene que ver con eso. Ahora, pero, a ver,
en todo este contexto creo que lo que se trata de hacer es elegir cuál es el mal peor, y para este gobierno Bien. el mal de todos los males es el déficit fiscal y por lo tanto la inflación. Con lo Bien. cual, después si hay exportaciones, bien, pero lo primero es bajar la inflación, ¿no? Bien. Interpreto, Gisela, que no tenés un buen retorno, porque he intentado por allí consultarte y no he tenido respuesta, pero debe ser tu retorno en particular. ¿Ahora me escuchás Pues, bien? Sí. ahora sí, Ahora dime. sí. Bien. No, en ese análisis que nos daba, uno puede pensar, la diferencia entre lo que se denomina dólar endógeno y el dólar negro, en realidad, es dólar no declarado. ¿De eso estamos hablando? No. No, son cosas A ver. distintas, ¿no? La dolarización endógena tiene que ver con el uso de los dólares que están dentro del sistema, que pueden ser en blanco Ajá. o que pueden ser los que están debajo del colchón, pero en definitiva lo que dicen es, a ver, siempre hubo una dolarización en la economía argentina, pero no declarada, ¿no? Entonces ahora, haciendo que esos dólares empiecen a circular, se promueve lo que es esta dolarización endógena, que sería la dolarización del sistema. Claro. Pero si ustedes me preguntan, no se va a decir como en la convertibilidad que era 1 a 1, no, lo que se va a hacer es ir a esta competencia de monedas que decían, bueno, uno Sí, sí. libremente puede decidir elegir entre peso o dólar, Sí. pero bueno, la gente Bien. decidirá, yo no creo que nadie se compre un chicle con dólares, pero a lo mejor sí un inmueble, ¿no? Claro. Y eso se va a poder hacer libremente. Gisela, muchas gracias por el informe, te agradecemos mucho. Muchas gracias a ustedes, que tengan linda noche.